Hola a todos chicos, bienvenidos a esta segunda clase del Dow Jones. Espero que lo estén pasando muy bien. Pues hemos tenido una clase con Juan Odar viendo un poco sobre la parte de la inflación y también sobre la parte del dólar, que yo he visto ahí que muchos han preguntado sobre qué pasaría en su país respecto al dólar. Confirmen si me escuchan bien, por favor, para poder iniciar. ¿Sí? Listo, perfecto, súper claro, ¿no? Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver sobre la Fed. Va a ser tan importante esta clase porque quisiera que presten mucha atención porque estamos ante eventos muy importantes en la actualidad que nos van a ayudar a ver la proyección del dólar. Así que vamos a estar muy atentos a esta clase, tomen apuntes porque nos va a guiar para los siguientes 6 meses la probabilidad de lo que nos estaríamos esperando en los mercados financieros. Como ustedes mismos han escuchado a Juan Odar sobre un poco sobre todos estos tipos y todas estas informaciones, le va a ayudar de tener una puntualización mejor respecto al mercado. Así que vamos a ver sobre la Fed. Como bien ustedes saben, la Fed puede estar bien conocido como la Reserva Federal o también pues conocido como la Fed, pero otros también se confunden un poco aquí, pero hay que entender que es el Banco Central de Estados Unidos. La Fed fue creada en 1913. ¿Okay? Es separado totalmente, digamos, es un ente privado que no se mezcla, digamos, con la parte, digamos, del presidente, por ejemplo, ¿no? En esta parte ellos se encargan en ver la parte, digamos, de la política monetaria y también supervisar los bancos. El trabajo de ellos es muy importante para llevar pues la economía a un punto más estable en el país y también supervisar los bancos, que es muy importante. A esto vamos a llegar más adelante para poder entender qué es lo que pasó también con la Fed, porque recuerden, la Fed no es perfecta, ¿no? Hay que entender desde este punto de vista. Hay que entender que su visión es mejorar, pero no siempre van a hacer la tarea de una forma ideal. Por ello es muy importante entender la Fed que hizo en el pasado. Cuando nosotros iniciamos el curso el día de ayer vimos una cronología. Es muy importante entender cómo la Fed en este caso afectó al mercado con ciertas decisiones, desde subida de tipos de interés hasta 15. Por ello han visto de seguro en el DXY como el pico más alto que ven en ese índice del dólar, pues fue cuando se subió los tipos de interés a casi 15%. En este caso hay que entender que la Reserva Federal siempre va a buscar a mantener la estabilidad en los precios. Ese es el punto que ellos buscan para que los precios se mantengan, ¿no? Por eso cuando nosotros tenemos inflación, ellos lo que van a coger la herramienta es de los tipos de interés. Por ello, cuando tenemos una inflación alta, ellos activan esta parte, digamos, de esta herramienta para poder usarlo de una mejor manera. Por ello también ellos, pues con su política monetaria lo que tratan es de influir la economía. En este caso, pues también no solamente ven esos puntos, también lo que van a tratar es de ver los movimientos y regularizar los bancos, que es principal a todo lo que nosotros estamos viendo en la actualidad. Por ello, nosotros al momento de ver el mercado, hay que entender que la institución que tiene más, poder al movimiento del mercado, pues de acuerdo al sentimiento, es la Fed. La Fed, literalmente, nosotros hay que entender que en el mercado lo único que nosotros tenemos que darnos cuenta que todo va en torno a los tipos de interés. Hay inflación, nos vamos a los tipos de interés. Por ejemplo, si los tipos de interés pues en la actualidad están altos, van a afectar bastante a lo que es la inversión. Es por ello que al estar a un tipo de interés alto, la economía no es favorable. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el préstamo es mucho más caro para los inversionistas. Entonces, en este caso hay que darnos cuenta que también la Fed es una entidad, digamos, independiente del gobierno, porque imagínate que el gobierno tenga pues la máquina, la maquinita como llamamos, para poder imprimir todo lo que ellos quieran.
Por esto, pues siempre vamos a entender que al ser independiente, ellos tienen la opción de poder hacer lo que ellos piensan de la mejor manera que se pueda realizar para la economía americana. Vamos a pasar a uno de los puntos fundamentales que vamos a tocar en la actualidad de lo que ya está sucediendo, que es la inflación, ¿no? De seguro ayer han visto un punto muy importante con Juan, pero nosotros en este punto vamos a ver cómo afectaría directamente a los mercados, que en este caso sería el Dow Jones. En este caso nosotros sabemos que al momento de la inflación es el incremento generalizado y continuo de precios, pero hay un punto muy importante aquí, es que nuestra moneda inicia a desvalorarse, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que la subida de este precio o de estos productos no tiene, digamos, una respuesta de por qué está subiendo. Por ello, al tener una inflación alta, el valor de tu dinero pues no va a ser el mismo. Recuerden que en un tiempo de seguro compraban algún producto a X y actualmente están comprando X más Y, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios han subido. Por ejemplo, yo hace 15 años o hace 20 años, hay que ponerlo así, aquí en Perú, cuando yo tenía aproximadamente 7 años, hace 22 años estamos hablando, ha pasado un montón de tiempo, el pan, aquí por ejemplo, por un sol te podías comprar hasta 10 panes. ¿Qué ha hecho la inflación en la actualidad? Que con un sol puedas comprar solamente 3 panes aquí en Perú. Ahí te puedes dar cuenta cómo el valor de tu moneda se ha devaluado en el tiempo. Por ello es muy importante entender cómo la inflación afecta también al mercado. Por ello nosotros hay que estar muy pero muy atentos cómo esto afectaría directamente ya a los mercados financieros. Por ello, cuando nosotros vemos los precios ya elevarse en la bolsa, van a ser precios tan elevados que el valor de tu moneda ya no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque antes tal vez comprabas un contrato en el S&P 500 o en el Dow Jones con un valor de dinero diferente, pero en la actualidad al tener una inflación alta, no te va a costar igual, te va a costar mucho más. ¿Por qué? Porque el valor de tu dinero ya no es el mismo. Por ello, en la actualidad el problema es la inflación. Hemos visto llegar la inflación casi hasta 9 el año pasado. Las personas que me siguen desde el año pasado hemos visto esa inflación en los cielos y cómo la Reserva Federal inició a atacar con los tipos de interés. Por ello, si ustedes se percatan, al tener una inflación alta, pues y tener el valor de tu dinero menor, las personas ya no van a iniciar a comprar, por ejemplo, en este caso, índices o acciones. ¿Por qué? Porque el precio de tu valor de tu moneda no va a ser el mismo. Entonces, cuando entra la Fed, entra a subir, ¿qué? Esto de aquí, los tipos de interés, ¿no? De seguro ya lo han visto ya con Juan Odar, pero aquí vamos a ver cómo los tipos de interés afectarían realmente al mercado. Confírmenme si todos tienen su PPT en su computadora para que puedan ver este gráfico que está en esta parte que tienen aquí, ¿no? Para que lo puedan ver de una forma más clara. Pero, ¿qué es lo que pasa con los tipos de interés? Estos tipos de interés nos va a ayudar a que nosotros podamos combatir lo que es la inflación. Entonces hay que entender que al inicio es como para atacar a lo que es un problema, en este caso la inflación, pero más adelante va a ser también un problema tener los tipos arriba. Por ello, cuando nosotros entendamos que los niveles de estos tipos lo decide la Reserva Federal solamente para atacar en este caso la inflación, vamos a darnos cuenta aquí en este gráfico los años en los cuales los tipos de interés han estado por arriba. Por ejemplo, aquí vemos un tipo de interés 8, 6, 6%, 5.5. Aquí sí nos podemos dar cuenta, pues en esta fecha de aquí, en 1864, hemos tenido casi aproximadamente los tipos como en la actualidad. Y aquí, como bien les mencionaba, pues
en 1981 teníamos un pico al 15% de los tipos de interés. Entonces, si ustedes se ven todos estos gráficos de la subida de tipos y lo llevas a tu índice del dólar, te vas a percatar cómo tiene una correlación directa. Pero cuando tú te vas a ver la bolsa, en este caso el Dow Jones, cada vez que hemos tenido una subida de tipos siempre ha afectado al mercado. Hay que entender que la subida de tipos no afecta rápidamente. Todo lo que hemos visto, la subida de tipos tan fuerte del año pasado, que, tra paréntesis, ha sido una de las subidas de tipos más rápidas de la historia en Estados Unidos. Casi siempre se demoraba subir para llegar a esos puntos del 5.5. En la actualidad, disculpen, el 5.25. Pero en la actualidad se llegó a ese punto de un tiempo mucho más rápido respecto a los años pasados. ¿Esto qué dice, chicos? Que en los años pasados, cuando teníamos esta subida gradual, la respuesta del mercado siempre lo da después de casi un año. ¿Qué quiere decir? Que si en la actualidad hemos llegado a un 5.25, el efecto en el mercado lo va a dar todavía recién el siguiente año. Pero aquí hay una respuesta a la bajada que hemos tenido en el 2022. Esa caída que hemos podido percibir en los mercados ha sido por la parte del sentimiento de las personas que invierten en los mercados. Al tú ver que tu presidente de la Reserva Federal, en este caso Powell, está subiendo los tipos, afecta de una parte, digamos, a las personas que invierten de una forma más emocional. Es por ello que la caída del año pasado yo lo veo más emocional que una respuesta directamente de los tipos, porque la respuesta de los tipos lo vamos a ver recién el siguiente año. Entonces, ¿qué estamos viendo respecto a esto? Que la caída que hemos tenido solamente ha sido por emociones, más no por el efecto de los tipos de interés. ¿Cuándo vamos a ver el efecto de estos tipos? En los siguientes meses. Ya que en la actualidad hemos pausado los tipos de interés, es un punto bueno. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que ya la inflación está bajando. Hemos podido ver que la inflación ha bajado, pero la inflación, en este caso, la subyacente, aún falta bajar, ¿no? Tenemos dos tipos de inflación, de seguro lo han visto el día de ayer con Juan. En este caso tenemos un tipo de inflación en la cual cubre todo, digamos, en la cual esté energía y también en la cual esté alimentos, y está la otra que es la subyacente, en la cual pues no contiene ni energía y tampoco alimentos. Entonces, al momento de nosotros tener alimentos y energía fuera en la subyacente, aún es una inflación que todavía no baja, aún está en 5. O sea, aún lo tenemos en 5. A cambio, la otra ya está en 4, ¿no? Entonces, al nosotros tener esta inflación en 5, es muy importante darnos cuenta qué va a pasar en los siguientes meses. Si la inflación inicia a caer la subyacente, es muy probable que de aquí 3 meses o 4 meses veamos ya recortes de tipos. Pero si no sucede, es muy probable que aún lo mantengan arriba esos tipos y tal vez ya no suban, pero sí lo mantengan al punto en el cual estamos en la actualidad. Entonces, viendo todo esto, al pausar hay que entender que ya a futuro, de aquí a unos meses, vamos a ver el efecto recién de toda la subida de tipos que hemos tenido el año pasado. Y por ello, entendiendo esto, hay que estarnos preparando ya para el siguiente año, probablemente el siguiente año. Hay que entender que este recorte es muy probable que no llegue en los siguientes 3 meses. Es muy probable que en los siguientes 3 meses aún mantengan los tipos ahí. No lo suban, no lo muevan aún. Pero después de estos 3 meses es muy probable que ya inicie un recorte. Ahora, si la inflación no responde a bajar estando con los tipos ahí arriba, es muy probable
que alarguen aún el tiempo en la pausa de los tipos. Por ello, en estos momentos el mercado, ustedes mismos lo han podido observar el día de hoy, hemos visto que no respondía ante una volatilidad. Hemos visto una volatilidad caer y también un Dow Jones caer. Esto es simplemente entender que ya los mercados están en un momento en el cual la tendencia ya lo dirige las emociones. Es por ello cuando nosotros entendamos ya desde un punto de vista más, digamos, con un criterio más puntual, nos damos cuenta que estamos a un precio muy elevado en los índices. Pero también hay que darnos cuenta que tu valor de tu moneda ha mejorado. ¿Por qué? Porque la inflación al reducirse y tener los tipos arriba, es muy probable que tu moneda ya tenga un valor diferente en la adquisición. Por ello se crea, digamos, este optimismo en el mercado, ¿no? Pero hay que entender que aún el problema son los tipos de interés, porque aún los tipos de interés están afectando, digamos, a lo que es la inflación. Por ello es muy importante tener este tablero para que con este tablero cojas cada fecha y te vayas a ver al Dow Jones qué pasó en esas fechas. Es muy importante recalcar, chicos, que con los tipos de interés, al tenerlos tan altos, es muy probable que pues más adelante se sientan las caídas mucho más fuertes en los mercados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo me espero en base a los tipos? Si ustedes se van a ver los tipos en el 2006 cuando llegó a un 5.25, lo más parecido en la actualidad, ¿ok? Pausaron los tipos por casi 9 meses en el mercado. Y podemos darnos cuenta que en el momento de la pausa, los mercados siguieron subiendo. ¿Por qué? Porque crea este optimismo, digamos, ¿no? Y cuando hubo el recorte después de 9 meses, vemos un mercado ya lleno de FOMO, ¿no? Donde todas las personas inician a comprar para no perderse ese rally. Todas las personas que en la actualidad están comprando en los mercados financieros simplemente es para no perderse la tendencia alcista del Dow Jones. Como ustedes pueden ver, los índices son alcistas desde su creación. Por ende, las personas buscan de no quedarse fuera de esa gran subida. Por ello, se crea este falso FOMO, ¿no? Digamos que este FOMO va a incentivar a las personas a comprar mucho más. Pero si se han dado cuenta, el volumen de los bancos, en este caso también de los fondos, aún no han entrado. Cuando entran los retails es donde están comprando más emocional. Por ello hay que estar muy atentos respecto a lo que nos hace ver la historia. Al momento de hacer el recorte tiene unas semanas alcistas para después liquidar el mercado a precios carísimos. Es por eso que nosotros nos esperamos que suceda ello, pero hay que tener un punto claro que los mercados pueden cambiar. Pero viendo esta expectativa de que todavía los tipos tienen que afectar en los siguientes meses, quiere decir que esta última subida que tuvo el mes pasado a 5.25 va a tener que afectar en los siguientes meses. Por ello, cuando nosotros hablamos de toda esta parte de los tipos, hay que darnos cuenta sobre una recesión. La recesión es tan importante para poder nosotros entender si sucede una recesión, es un momento muy clave para nosotros comprar a precios adecuados en el mercado. Al nosotros tener precios adecuados en el mercado, vamos a tener precios muy baratos, como por ejemplo las acciones, los índices, en las cuales van a descontar de una forma muy agresiva. Por ello, pues nosotros hay que entender que es una recesión. Para la parte económica, la recesión se puede determinar de varias formas. Por ello, cuando nosotros entendamos sobre la recesión económica, es la fase donde el ciclo económico de la actividad económica disminuye. ¿Qué disminuye, chicos? ¿O qué cae? Cae lo que es el consumo, cae lo que es la inversión y ¿qué más aumenta? Es el desempleo. Para no ir más allá, pues por lo general lo que ven las personas cuando sucede una recesión es cuando por lo menos 2 trimestres el PIB del país se mantiene por debajo de cero. Como pueden ver en este gráfico, cuando el PIB
se mantiene debajo de cero por 2 trimestres, pues nosotros vamos a ver pues que es una recesión. Nosotros lo hemos podido ver, por ejemplo, en la pandemia. Ustedes se han dado cuenta que en la pandemia, ¿qué pasaba? En la pandemia nadie podía invertir, ¿no? El consumo, ¿qué pasó con el consumo en pandemia? Bajó. ¿Y qué más aumentó? El desempleo. Por eso nosotros tuvimos recesión en el 2020. Imagínense que nosotros hubiésemos tenido toda esta información. ¿Quién estuvo en el 2020 ya en el mercado? ¿Hay alguien de ustedes que ya en el 2020 tradeaba? ¿Hay alguien de ustedes que ya invertía en lo que es en el trading en el 2020? ¿Sí? Perfecto. Ahí vemos a Osvaldo que ya en el 2020 ya estaba en los mercados. Perfecto. También Franklin. Por ejemplo, imagínense que ustedes hubiesen tenido esta información y de poder haber visto, por ejemplo, en el 2020 caer Bitcoin, cayó petróleo, cayó oro, cayeron pues por ejemplo los índices, cayeron muchas empresas en las acciones. Imagínense de haber comprado todo esto, chicos. Imagínense de haber comprado todo baratísimo sabiendo que en la recesión cómo descuentan los precios. Imagínate haber comprado índices en los precios más baratos de la historia. Bitcoin, para no ir más allá, llegó hasta 3.000 si no mal recuerdo. Petróleo llegó hasta cotizar a cero. Imagínense haber entendido sobre la parte de la recesión. Por ello, en este curso yo no te estoy enseñando para que hagas algo a intraday. Te estoy enseñando para que en la siguiente recesión te puedas armar de una mejor manera y comprar estos, digamos, por ejemplo, en este caso Dow Jones a un precio muy barato y dejarlo en el largo plazo. Por ejemplo, comprar en este caso, no sé, bajo petróleo y dejarlo en el largo plazo. Comprar criptos, en este caso Bitcoin, y dejarlo en el largo plazo. Por ello es muy importante entender sobre el tema de la recesión. Por ello muchas personas estaban esperando que en la actualidad sucede esta famosa recesión, porque estaba disminuyendo lo que es la inversión en Estados Unidos. Pero había un punto muy importante que hay que entender, que el consumo no bajaba. Los americanos aún seguían comprando. Entonces había un dinero, pero había un problema, que estaba aumentando el desempleo. Por ello, no hemos visto, chicos, que todavía suceda una recesión, pero por lo general cuando sucede una recesión, ya lo sentimos cuando estamos dentro de la recesión, porque no se puede prevenir una recesión, o te das cuenta cuando ya estás dentro o cuando ya pasó. Por ello, la recesión es muy importante entender que no se puede prevenir, pero sí puedes iniciar a entender por ciertos datos que ya estás dentro de una recesión. Por ello, cuando tú ves esos precios, por ejemplo, veamos el Dow Jones caiga, no sé, vamos a poner un precio a 27.000 o a 22.000 y te das cuenta que ya llevamos casi el primer trimestre en negativo el PIB y el siguiente trimestre no promete nada bueno, es muy probable que estás dentro de una recesión y también es muy probable que estás dentro de una gran posibilidad de poder comprar. Por ello, cuando decimos que cuando hay pánico o cuando hay estas crisis financieras, son grandes oportunidades para podernos sumar en el mercado. Una de las características de la recesión, como bien acabamos de ver, es que no hay trabajo, no hay inversión y el consumo baja. Pero para ello, chicos, en las causas de las recesiones, pues muchas veces hay que entender es por la inflación, por ejemplo, o por algunos, digamos, por alguna burbuja que podría suceder. En este caso, por ejemplo, en el 2008, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido la burbuja inmobiliaria, por ejemplo. Un punto muy claro de entender la burbuja inmobiliaria, porque después de ello sucede una recesión. Después, ¿qué vemos, chicos? Vemos también un problema, por ejemplo, en el 2001, que fue la burbuja del .com. Y después de estas burbujas suceden estas recesiones. Por ello hay que entender que cuando sucede también la explosión de una burbuja son oportunidades para poder comprar. Por ello, cuando nosotros entendamos las diferentes definiciones de la recesión económica, hay que entender
que hay instituciones que ven solamente el PIB, por ejemplo, que esté 2 trimestres por debajo de 0 en su porcentaje, o hay otras instituciones como por ejemplo aquí podemos ver el NBER, que tiene que ver otros datos más allá de solamente el PIB. Por ello, pues podemos decir que la recesión no solamente se enfoca en lo que es tener 2 trimestres en negativo, también hay que tener en cuenta otros datos más macroeconómicos para darnos cuenta que estamos dentro de una recesión económica. Por ello, cuando nosotros veamos estos PIBs negativos, van a ser grandes oportunidades para acogernos hacia una tendencia alcista. Punto muy importante, la burbuja. De seguro todos han escuchado la burbuja, ¿no? Lo han visto también ayer. Es muy importante entender ello, porque dentro de poco vamos a ver y vamos a especular qué es lo que probablemente podría sumarse en la siguiente burbuja en los mercados financieros. Pero para ello hay que entender primero qué es una burbuja. Consiste en el aumento del precio de un producto muy superior a su valor razonable. Eso es importante entender. ¿Por qué? Porque muchas veces el precio sube por una alta demanda, pero llega a un punto en la cual, como bien menciona aquí, no respeta a su valor razonable. Por ello vamos a ver algunas burbujas en la historia. Vamos a ver lo que es la burbuja de los tulipanes. ¿Alguno de ustedes tiene tulipanes en casa? Vamos a ver qué son estos tulipanes o cómo se creó esta burbuja de tulipanes. Es muy importante entender que la burbuja de los tulipanes, pues en este caso, la burbuja de los tulipanes fue una de las primeras burbujas que existió pues en nuestra historia. Como bien saben, pues en Holanda se volvió viral al usar estos tulipanes. Las personas que eran con bastante poder adquisitivo, digamos los millonarios en esos momentos, tenían tulipanes en sus casas. Por ello, las personas que tenían unos tulipanes se podía decir que eran personas adineradas. En esos momentos podríamos decir que los tulipanes eran como el iPhone. En su momento el iPhone no todos los tenían, ¿no? Nosotros veíamos que el iPhone lo tenían solamente las personas que tenían dinero en su momento y por ello te daba estatus, si podemos llamarlo así. En esos momentos, pues los tulipanes eran algo parecido. Se creó un FOMO exagerado, una demanda exagerada. Es donde muchas personas dejaron de ir a trabajar y compraron tierras para poder sembrar tulipanes. Iniciaron a tener más, pero más, negocios en los tulipanes y es por ello que iniciamos a tener más vendedores en los mercados de tulipanes. Pero los precios se habían disparado al cielo y muchas personas habían invertido ya en los tulipanes. Es más, habían dejado hasta sus trabajos para tener pues esta fuente de ingreso, de los tulipanes. Pero muchas personas que se sumaron ya en los puntos muy caros en los tulipanes iniciaron a bajar de precio y perdieron mucho dinero los inversionistas. Después tenemos la burbuja, por ejemplo, de los mares del sur. Es muy importante entender aquí esta burbuja. ¿Por qué es importante entender esta burbuja de los mares del sur? Porque en su momento ya había alta demanda en lo que es el transporte marítimo. Era una empresa en la cual inició a vender acciones sobre esta empresa porque se vendía como lo que fuese pues la inversión del momento. Muchas personas iniciaron a comprar sus acciones. Muchos, como bien ven aquí, muchas personas iniciaron a endeudarse, a prestarse dinero para poder, comprar acciones de esta empresa de Mares del Sur. Pero ¿qué pasa? Como todo burbuja, llega un momento en la cual su valor no representa realmente lo que es. Por ello, muchos inversionistas iniciaron a vender sus acciones y otros que compraron caro iniciaron también a vender para poder recuperar algo de sus inversiones. Ahora, vamos a ver aquí lo que es el crack de 1929. De seguro ustedes han escuchado la Gran Depresión en Estados Unidos, que le tomó muchísimo tiempo. Creo que le tomó como 30 años para poder salir de esa depresión. Pero en esos momentos inició pues lo que de seguro ustedes han visto
lo que es las inversiones en la bolsa. Muchas personas en ese momento iniciaron a invertir lo que es pues en la bolsa, pero muchas personas lo vieron pues como, digamos, como una apuesta, ¿no? Iniciaron a jugar en la bolsa. Por eso hubo un auge tan grande que después la bolsa se desplomó. Muchas personas ahí también se quedaron fuera del mercado porque iniciaron a perder muchísimo. Por ello hay que entender que cuando se crean estas burbujas es por el FOMO excesivo que se crea detrás de estos productos, servicios o también digamos como por ejemplo inversiones. Por ello hay que estar muy atentos a los precios. Por eso más adelante en los siguientes días vamos a ver cómo analizar el precio, por ejemplo, en el Dow Jones. Es muy importante ver el precio y no solamente la estructura. Y uno de los más actuales, la burbuja del .com. Con la llegada del internet, de seguro ustedes se han podido percatar, hubo muchísimo FOMO, en la cual todos querían tener internet en casa. No sé si recuerdan, por mi parte, en mis tiempos, pues estábamos hablando en esos momentos que tenía unos 6 añitos, por ejemplo, en el 2020, ¿no? En el 2000, disculpen, tenía unos 6 años, pero recuerdo muy bien que la persona que tenía internet en casa era porque era una persona adinerada en esos tiempos. Entonces se creó este FOMO de internet y en la cual llegaron las páginas web. No sé si muchos de ustedes han escuchado de Terra, que formaba parte de Telefónica. También esa página se sumó en estos FOMOs excesivos en la burbuja del .com. Eran páginas que te estaban dando rentabilidades en las acciones. Imagínate una página tener un valor de 30 billones, dinero excesivo en el valor solamente sobre una página. De seguro, para no ir más allá, de seguro en la actualidad podríamos confrontarlo, por ejemplo, como un NFT, ¿no? Que su valor subía. Entonces, igual fue aquí. La burbuja del .com, cuando estalla esta burbuja, pues nosotros entendemos que también los mercados financieros iniciaron a corregir. Y por ello vamos a ver lo que es la burbuja inmobiliaria. En la burbuja inmobiliaria es muy importante entender que esto jala desde el 2001. Cuando hubo, por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas, podíamos haber visto que Wall Street cerró, si no mal recuerdo, una semana o 2 semanas, ¿no? Cuando hubo ese problema en Estados Unidos, la inversión bajó en Estados Unidos porque nadie quería invertir. ¿Por qué? Porque tenían probabilidades de guerras. Imagínate tú invertir en un país en la cual está por entrar en guerra. No invertirías para nada. Por ello hubo esta crisis, digamos, que ya había iniciado desde el 2001, casualmente después de una burbuja que venía, ¿no? del .com. Pero cuando ya las personas iniciaron a no invertir en Estados Unidos, ¿qué hizo Estados Unidos? Tuvo la mejor idea de bajar los tipos a 1. ¿No? Y cuando bajó los tipos ahí, muchas personas iniciaron a comprar. ¿A comprar qué? Sacándose préstamo, a comprar casas. Por eso inició en el tiempo, ya desde ahí muchas personas iniciaron a tener préstamos sin necesidad de tener, por ejemplo, un historial. El banco te daba préstamos. Hubo tantos préstamos y tantas personas iniciaron a comprar sus casas, que es lo principal que buscan las personas, que inició a crearse una alta demanda de las casas. Una alta demanda en el mundo inmobiliario, que jala desde esos tiempos. ¿Cuándo inicia a afectar? Cuando en el 2004 y 2005 inician a subir los tipos de interés. Algo parecido en la actualidad, para atacar esos precios excesivos. Y es por ello que cuando iniciaron a hacer la pausa de esta subida de tipos, es donde vemos que el mercado sigue al alza. Cuando inician los recortes también sigue al alza. Pero cuando se pincha el globo, en este caso de la burbuja inmobiliaria, el mercado cae tan fuerte como pueden ver en sus gráficos del Dow Jones. Por ello aquí pueden ver cómo nosotros hemos visto el comportamiento de la inflación en esta parte, pero también pueden ver cómo en estos días en la cual se revienta, digamos, la burbuja inmobiliaria, cómo afectó y cómo cae la inflación y cómo afecta a los mercados financieros. Por ello, chicos, hay que estar muy
atentos a este año porque ahorita acaban de pausar los tipos. Pero hay un FOMO muy fuerte en tecnología. ¿Qué es lo que estamos viendo en la actualidad? IAs. La tecnología de la inteligencia artificial se puede crear en una burbuja. Puede haber lo que nosotros estamos viendo en la actualidad subir, por ejemplo, como Nvidia y hacer subir a lo que es Nasdaq. Se puede armar una nueva burbuja en estos siguientes meses en la pausa que ha tenido la subida de tipos. Imagínense que se arme una burbuja en los sistemas de la inteligencia artificial, porque hay que entender que su valor tiene que representar en su proyección de lo que ejecuta el sistema de inteligencia artificial. Pero muchas personas le están dando mucho espacio a la inteligencia artificial porque creen que está previniendo el futuro. Muchas personas lo están usando, por ejemplo, en el mercado financiero pensando que nos va a decir hacia dónde se va a dirigir el mercado. Solamente te da una amplitud mejor de lo que ellos ven, pero no te va a prevenir el futuro. Por ello hay que entender que el valor de estas inteligencias artificiales es muy importante saber qué es lo que le está dando valor. Si suben los precios y no hay un valor respecto a ello, estamos dentro de una burbuja. Por ello hay que estar muy atentos a los siguientes meses porque nos podríamos sumar a una gran caída, pero también nos podríamos sumar a una gran subida. Por ello vamos a tener lo que es el QE y el QT. Es muy importante que vean este gráfico de su PDF. ¿Por qué? Porque vamos a entender qué es un QE y qué es un QT. Para ello, pues cuando vayas a hablar con tu amigo trader, vas a entender si sabe o no sabe qué es un QE y qué es un QT. En este caso, el QT se refiere a una estrategia que aplican en este caso los bancos centrales al aumentar las tasas, o sea, los tipos. Cuando nosotros tenemos un efecto QT es cuando los tipos inician a subir. ¿Ok? Por ejemplo, cuando el año pasado hemos estado en un efecto QT, cuando los tipos han iniciado a subir. Después tenemos lo otro, que es la flexibilidad cuantitativa, que es el QE, es donde aquí los bancos centrales inician a estimular la economía. ¿Y cómo estimulan la economía, chicos? Bajando los tipos, para que haya más préstamos, los préstamos sean mucho más accesibles, y las personas puedan gozar de ese dinero y crear más fuentes de ingresos, ¿no? Es por ello el QT, cuando nosotros tengamos QT, es cuando los mercados inician a subir los tipos. Y cuando tenemos QE, es cuando los mercados inician a estimular la economía. Por ello en este tablero les he puesto todos los puntos en los cuales los mercados iniciaron a tener la estimulación de los bancos centrales cuando aplicaron QE. El QE se creó en el 2008 y es por ello cuando después de la crisis inmobiliaria, ¿no?, se creó lo que es el QE. Todo es un ciclo económico, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Por un momento los mercados te castigan subiendo los tipos de interés y por un momento el mercado mismo, en este caso los bancos centrales, te dan los estímulos para sacar préstamos. Entonces aquí te das cuenta que se crea entre la oferta y la demanda para no crear una excesividad de oferta y también de demanda. Por ello existen estos dos puntos, que es el QE y que es el QT, que en la actualidad podríamos decir que estamos en un QT porque estábamos en una subida de tipos. Después vamos a ver lo que es un cisne negro, ¿no? ¿Para qué yo llevo todo esto en la parte del QE, del QT y por qué pongo entre el medio el cisne negro? El cisne negro es muy importante entender porque son eventos en los cuales nosotros no nos esperamos. Así como vemos pues un cisne negro, es difícil de ver un cisne negro, ¿no? Por ello, cuando nosotros entendamos que el cisne negro pues es importante porque hay una ley realmente que se habla de esto. ¿Por qué? Porque cuando tú menos te los esperas suceden ciertos eventos, pero después que sucedan estos eventos te das cuenta que podías prevenir estos eventos. Vamos a poner un ejemplo que de seguro muchos me han escuchado y si no me lo has escuchado vas a entender de la mejor manera lo que es un cisne negro. Imagínate tú de crear un pollito, ¿no? Creas un pollito desde pequeño, lo alimentas, le das su agua, lo limpias, ¿no? Y lo haces crecer y llega un momento que ya el pollo, ¿no?,
ya inicia a verte como una familia, el pollo inicia a verte como alguien que le cuida, que le alimenta, no te va a ver de una forma mala, ¿no? Porque lo has cuidado mediante todo su crecimiento, entonces te va a considerar familia. Pero el día que al pollo le toca ir a la olla, ¿ya? El día en la cual tú vas a, pues al pobre pollo ya no va a estar en esta tierra, desgraciadamente, el pollo no se lo va a esperar, chicos. No se lo va a esperar de ti porque va a pensar que tú eras su familia. Entonces, para el pollo, ese día fue su cisne negro, porque no se lo esperaba. Es por ello que nosotros es lo mismo en el mercado. Lo mismo hace el sistema con nosotros. Nos hace ver que nosotros estamos tranquilos y cuando menos nos esperamos suceden ciertos eventos importantes en el mercado. Vamos a ver un evento que no va más allá para que puedan entender. El Silicon Valley es un cisne negro. ¿Qué pasa con el Silicon, chicos? ¿Y por qué es un cisne negro? Vamos a darnos cuenta que el 1 de marzo en Londres, el Silicon, ¿saben qué fue premiado? Fue premiado como el mejor banco del año. Parece broma, pero es realidad. El Silicon Valley, el 1 de marzo en Londres, fue premiado como uno de los mejores bancos. Y una semana después podemos ver al Silicon Valley caer. Y ahí lo pueden ver. El Silicon Valley cae después de una semana. Imagínense que tú primero premias a un banco como uno de los mejores bancos y después de una semana ese banco quiebra. ¿Hay lógica? Ahí se los dejo, chicos. Eso es un cisne negro, porque nadie se lo esperaba. Pero muchas personas van a decir, sí me lo esperaba, porque estaba sucediendo esto. Pero a veces no los puedes ver en su momento. Solamente te das cuenta cuando ya sucedió que se podía prevenir. Aquí quiero tener un punto claro, chicos, para que ustedes puedan entender el efecto de Silicon cuando iniciaron ya a caer muchos más bancos. Imagínate el falso FOMO que se creó premiando al ser un buen banco. Imagínense, chicos, ya, por ello, ya, hay que entender cómo este banco una semana antes es premiado. Imagínense todos los startups, que esto era un banco de startups, ¿ok? Se metieron a invertir o se metieron a dejar su dinero aquí. Imagínense cuántos startups buenos de tecnología tal vez se estaban ejecutando. Con la quiebra de este banco, imagínense cuántos proyectos se pausaron o cuántos proyectos ya no van a salir. Por eso cuando nosotros iniciamos a pensar como banco, la situación es muy diferente. Hay que entender qué es lo que le impulsó a hacer ello. Es por eso que si te preguntas todo esto, imagínate cuántos descubrimientos en la parte de los startups de tecnología estaban corriendo en su momento. Por ello, esto es un cisne negro. Y este día, cuando el banco quebró, ¿qué pasó con el Dow Jones? Bajó. Y fue una gran caída. Y es por ello, chicos, viendo todos estos temas, ¿qué nos va a ayudar en un futuro? Nos va a ayudar que si mañana estamos viendo ciertos movimientos o este fin de semana vemos noticias que quiebran los bancos, es muy probable que los mercados caigan. Por ello, cuando nosotros estamos en los mercados financieros, no solamente es ver una tendencia, sino ver qué es lo que nos va a favorecer en el largo plazo. ¿Ok? Espero de haberles ayudado con esta segunda clase, que es lo que nos va a ayudar bastante en la parte en la cual vamos a ir a analizar los mercados, porque eso nos va a ayudar a indicar tendencias futuras en la cual nosotros nos vayamos a esperar. Estoy abierto a las preguntas para poderlos responder. A ver si hay preguntas para poderlos ayudar. Abel dice, gracias por tu aporte. Gracias, Abel. Sí, del QE y del QT. Vamos a ver aquí.
QE, ahí lo pueden tener también en su PDF, chicos. El QE básicamente es cuando inician a estimular los mercados, ¿no? Cuando bajan los tipos y lo ponen, por ejemplo, vamos a tener un QE. No sé si ustedes son de Perú o también en su país. Hay ciertos momentos donde estimulan la economía, dando, por ejemplo, aquí hubo el proyecto Reactiva, aquí en Perú, por ejemplo, ¿no? Después de la pandemia. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué hicieron en el QE? En el 2020 pusieron los tipos a cero. ¿Eso qué quiere decir? Dinero gratis, chicos. Imagínense el QE, pues, con el dinero gratis. O sea, la gente podía haber sacado préstamos con un tipo de interés cero. O sea, podías haber creado tu negocio con un interés cero de ese préstamo. Eso es QE, estimular la economía. ¿Qué es QT? En el QT ya inician a subir los tipos de interés. Ahí es donde inicia a atacar ya la economía. Es algo ilógico, ¿no, gente? Primero te dan de comer y después te quitan el plato. Así es. Por eso nosotros vivimos bajo la dependencia de un banco, chicos. Es por ello que en este curso no solamente te estoy enseñando a ver el mercado, sino también te estoy abriendo los ojos para que te des cuenta que la base de nuestra vida está bajo un banco central, en la cual nos suben los tipos o nos estimulan con la inversión. Andrés dice, sería bueno empezar a acumular ventas desde ya en los índices, ya que estamos en precios caros para estar preparados a la gran caída. Yo creo, Andrés, que más que una gran caída en la actualidad, siento que puede ser un gran retroceso para seguir en la tendencia alcista. La historia nos indica que cuando los tipos se pausan, los mercados siguen siendo alcistas. Pero es muy probable, al tener un precio tan caro, vaya a buscar un precio más adecuado para sumarse tal vez en los siguientes trimestres a la alza. Hay que indicar que en la actualidad, por ahora, puede ser optimista por esta pausa de tipos y por la reducción de la inflación. Vamos a ver. Espero de haberte ayudado ahí, Andrés Vera. Hugo dice, excelente marco de referencia macro, no hay un atajo, hay que estar en todo. Gracias, Hugo, muchísimas gracias. A él dice, ¿qué factores importantes y relevantes a tener en cuenta además del PBI, QT y QE? Gracias. Vamos a ver más adelante. Hasta ahorita hemos agarrado algunos puntos. En la próxima clase tenemos todavía mucho más cosas para ver lo que es noticias de alto impacto. Lo que es digamos, en los índices. Julián dice, los bancos son dueños del mundo. Exacto. Roger Cortés dice, Gregory, no entendí mucho lo de la recesión. Ok. La recesión básicamente es cuando tu economía no está produciendo, ¿no? Recuerda que al final un país es como una empresa y al no tener pues ciertos puntos, las empresas, ¿qué pasan cuando no tienen un ingreso ideal? Al final, ¿qué pasa con una empresa, chicos? No sé si muchos de ustedes tengan una empresa, pero las empresas por lo general también pasan por momentos de crisis, en la cual no tienen muchas ventas, por ejemplo hay despides, inicias a despedir a tus trabajadores, no hay muchas ventas, no hay inversión. Esos momentos, chicos, es donde inicias a recortar esos gastos excesivos que tienes. Por ello, no son momentos buenos. Respecto tal vez a tu media de ganancia mensual, inicia a caer, inicias a entender que estás en un momento de crisis en tu empresa. Lo mismo sucede en los países. Si tu PIB, en este caso tu PBI, ¿no? Tu Producto Interno Bruto, no está funcionando y cae por debajo de cero, quiere decir que tu país no está generando. Por ello, no vas a tener pues inversión, sino un país sin inversión no se mueve. No, vas a tener un bajo consumo. Si no hay un consumo, la economía no gira, no tiene su ciclo. Y aumenta el desempleo porque las personas ya no pueden pagar o sustentar a sus empleados. Por ello hay que entender que en esas épocas es donde los países pasan una crisis. Por ello, en momento de crisis es donde hay oportunidades. No sé si con ello te he podido ayudar, Roger Cortés. No sé si con eso he podido ayudarte con tu duda. Perfecto. Fabio Llanes, ¿dónde se ven los tipos de interés y qué pasa en el mercado cuando suben y bajan los tipos? Eso lo hemos visto cuando aquí. Ustedes no sé si se ha estado conectado, pero por lo general los tipos de interés afectan de forma
negativa a los mercados financieros. En este caso, los tipos de interés al subir afectan. ¿Por qué? Porque los préstamos inician a ser mucho más caros y las personas dejan de invertir porque el costo es mucho más caro. Imagínate que saques ahorita un préstamo de $100,000, vas a regresar el 5.25%, en este caso que estamos con los tipos. Pero imaginemos que creas una fuente de trabajo que en ese año te genere el 7%. No sé cuánto estés en tu posibilidad de trabajar todo el año para solamente ganarte esos 2%. Entonces, por ello, y sin contar la inflación, si aún sigue subiendo. Por ello es muy importante entender que la subida de tipo de interés afecta de una forma negativa al mercado. Y cuando inicia la reducción, aunque no lo crean, es por ello cuando hablamos de los tipos de interés, cuando inician la reducción tiene un momento de auge, pero después el mercado inicia a retroceder por motivos de que los precios están súper caros y es por ello que descuentan toda esa subida en la cual se produjo en la subida de la inflación. No sé si con ello te he podido ayudar, Fabio Llanes. A ver si Fabio Llanes me puede confirmar. Creo que ya no está. Ok, vamos a pasar. Ah, sí, pero en TradingView, ¿dónde se ve? No se ve en TradingView, Fabio Llanes. Eso lo puedes encontrar, por ejemplo, en portales como Investing. Lo puedes encontrar como, por ejemplo, en la misma página de la Reserva Federal. Y lo puedes encontrar también, por ejemplo, en Forex Factory, ¿no? Basta que entres en Google y pones tipos de interés de Estados Unidos y te va a mostrar en los valores que están en la actualidad. Ok, muchas gracias. Abel nos dice, ¿afecta el Dow que Alemania haya entrado en recesión técnica y EU haya aumentando y en Europa están aumentando los tipos? Sí, chicos, al final Estados Unidos es muy probable que también entre en recesión. Casi siempre tiene una jalada con Europa, ¿no? Porque Europa también es uno de sus principales inversionistas, ¿no? Es por ello que es muy probable que también pueda afectar al mercado gringo. Gregory, ¿por qué dices que ves un retroceso en el Dow Jones, o sea, una recuperación si tenemos una indecisión porque no hay ni una subida ni una bajada de interés? O sea, que ya estamos en niveles de mínimos de UC30. No, Mateo, a lo que yo voy es que una parada de tipos crea una expectativa de positivismo en el mercado. Al final, si te das cuenta, el mercado ya no está subiendo los tipos de interés y indirectamente no afecta de forma mala al inversionista, aunque si estamos en niveles malos, que 5.25. Pero es una mejora respecto de todo el año pasado que hemos estado subiendo cada mes los tipos de interés. Por ello, eso crea un efecto de optimismo en el mercado. Pero actualmente estamos en precios caros, ¿no? Pero es muy probable que los mercados caigan para después seguir su tendencia alcista en los siguientes meses. Pero hay que entender una cosa, no estoy diciendo que la tendencia inicie a cambiar, sino estoy diciendo que el optimismo puede ayudar a una recuperación profunda al mercado, pero antes de recoger esa recuperación es muy probable que primero busque un precio adecuado para que se lance en los siguientes meses a la alza. También hay que estar atentos cuando hay este recorte de tipos, es también donde crea el último FOMO del mercado para después liquidar. No sé si con ello he sido, Mateo, no sé si con eso te he podido ayudar. ¿Sí? Miguel Sánchez, con la explicación que estás dando de las preguntas, recién está quedando claro el concepto general del curso. Gracias por tu respuesta, Gregory. De nada, chicos. No sé si tienen más preguntas para poderles ayudar y así poder cerrar este curso y puedan repasar, puedan repasar ya con el PDF en mano. Por eso la noticia fue favorable para los índices, pero no llegaron a subir ya que estamos en precios caros. Exacto, Fausto. Hay que entender que ya la próxima clase vamos a tener noticias de alto impacto. Ahí vamos a ir más a profundidad en el mercado, pero hay que entender cuándo lanzan estas noticias. Si estas noticias fuesen favorables a lo técnico, vamos a poner, por ejemplo, suben los tipos, ¿ya?
y nos encontramos en un pico. Muy probable que vendan porque estamos en precios adecuados. Pero si suben los tipos y estamos barato, ¿qué podría suceder? ¿No? Ahí hay que entender los puntos cuando los mercados lanzan esas noticias y en qué punto estructural estamos. Por ello, cuando estemos en las prácticas en el mercado, vamos a poder ver todo esto para que podamos entender de la mejor manera. El PIB es el Producto Bruto Interno. Es el PBI, el famoso PBI. Con eso miden lo que es el crecimiento de tu país. Exacto, si estaría barato, ¿no? Por ello hay que entender, chicos, cuándo se lanzan los tipos, ¿ya? Y en qué punto de la estructura estamos. Por ello, por ejemplo, en la actualidad han parado los tipos. Y es una forma de decir positivismo para el mercado después de una subida de techo de deuda, después de una caída de inflación y una pausa de tipos. Eso crea extremadamente optimismo para el mercado. Pero cuando hay extremadamente optimismo, ¿qué hacen los mercados? Ya ustedes de seguro deben saber por la parte técnica. En mucho optimismo hay que vender y en mucho pesimismo hay que comprar. Pero entendiendo la dirección macro, hay que entender que esa venta es muy probable solamente un retroceso para seguir subiendo en los siguientes meses. Rey, lo que vi es que el VIX no ha respondido como antes con el Dow Jones. Es porque estamos entrando en otro trimestre. Esto es común en cada trimestre donde puede buscar reportes trimestrales de la empresa. Ok, Fabio. Por lo general, cuando nosotros vemos este desbalance o este desfase entre VIX y por ejemplo el Dow Jones, hemos visto el día de hoy caer los dos, por ejemplo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando la volatilidad ya es extrema y los mercados ya no entienden la dirección. Es por ello cuando sucede esto, para mí también es por primera vez que me está pasando, porque ya llevo 2 años ver que estas condiciones eran contrarias, ¿no? Uno subía, el otro bajaba, pero hoy averigüé y hoy ya me tuve que dar mi tarea para también explicarles a ustedes, es cuando inicia ya la volatilidad en la cual se vienen los grandes movimientos hacia una dirección que nadie se lo espera. Y estos son los puntos donde los mercados tratan de sacar a todos los retails para irse solos. ¿Dónde puedes ver esos reportes de esas empresas? Los puedes ver desde la misma bolsa, desde la misma bolsa Wall Street. Puedes buscar en las empresas que te interesan y puedes ver ahí los reportes de cada empresa. O también puedes buscar en Google reportes de las empresas como Apple, Microsoft y vas a tener muchas páginas que te van a brindar toda esta información. Ahorita lo que podría pasar, Greg, es esperar esas ventas en un S30 para después que se activan los tipos comprar. No. Los tipos muy probable que ya no se activen, los tipos es muy probable que los tengan todavía pausado al menos por 3 meses. Hay que estar muy atentos también a esos tipos. Si el siguiente mes siguen pausando, es muy probable que los mercados sigan siendo por tendencia a la alza, siga habiendo ese optimismo. Pero antes de ello, como bien les explico, actualmente teniendo un precio caro es muy probablemente que liquide para seguir comprando. Bueno chicos, espero de haberles ayudado con todas estas preguntas y tenerlos claro. Espero que les haya gustado esta clase. Cada vez más vamos a aprender más. Esta mes es la segunda clase. En la tercera clase, les digo, en la clase del día lunes, les pediría que el día lunes vengan con su cafecito para que puedan durar las siguientes horas, porque el día lunes sí es bien pesado con la clase que viene. Espero que les haya ayudado chicos y espero pues que ustedes puedan entender todo esto para que puedan mejorar su sistema de análisis en los mercados financieros. Espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense y disfruten del mercado. Hasta la próxima.